Muchas gracias. Muchas gracias, Patricia. Voy a compartir pantalla. Y tú me comentas si se ve bien. Se ve sin problema. Partimos entonces con este último bloque para presentar esta línea programática que aún no es un programa como tal, pero estamos haciendo los esfuerzos y los trabajos necesarios para que prontamente en el corto plazo sí sea un programa. Esta es la hoja de ruta. Primero vamos a presentar antecedentes generales, luego la situación epidemiológica en la región de las Américas. Luego vamos a continuar con la situación nacional. Les voy a presentar el marco internacional mediante el cual se trata este programa y luego todo el marco nacional para el tratamiento de este problema de salud. Finalmente les voy a presentar la orientación técnica que está vigente para la atención del paciente con esta enfermedad. Vamos entonces primero con los antecedentes generales, donde es importante destacar que esta es una enfermedad que está presente en todo el mundo. Sin embargo, particularmente en Sudamérica y específicamente en los países del Cono Sur, sea Argentina, Perú, Chile, Uruguay, es donde se presenta la mayor frecuencia de casos y de ahí la importancia de esta enfermedad para nosotros. Es una enfermedad zoonótica parasitaria en donde el principal animal que tiene importancia epidemiológica es el perro, dado que es el perro el que disemina en el ambiente, en el entorno, los huevos, que posteriormente son ingeridos por las personas o también por los animales de ganadería, ovinos o bovinos, los cuales desarrollan la forma quística de la enfermedad al igual que el ser humano. Estos animales de ganadería son parte del ciclo de la enfermedad. Sin embargo, el ser humano es un hospedero accidental que consume entonces los huevos que el perro disemina en el ambiente, como mencioné. Los perros, por supuesto, se lamen el pelaje y a través de las heces diseminan la enfermedad y principalmente los niños se ven mayormente afectados porque son los que juegan en el piso, en la tierra o con los mismos perros y adquieren el parásito. Las prevalencias más altas, por lo tanto, se encuentran en las zonas rurales, como vamos a ver más adelante en la situación nacional, que están asociadas a la práctica de agricultura y ganadería. Es una enfermedad endémica en Chile y posteriormente con la doctora van a poder profundizar respecto de esta especie que es el Echinococcus granulosum como la predominante. La enfermedad está calificada como desatendida por la OMS y como ustedes saben, esta enfermedad afecta a poblaciones más pobres que tienen un acceso limitado a los servicios de salud y puede determinar complicaciones graves, incluso la muerte. Como antecedente general también esta enfermedad representa importantes pérdidas económicas, no solo por lo que tiene que ver con el decomiso de animales y de carnes cuando se encuentran predios afectados por la enfermedad quística en los animales, sino que también puede generar largos periodos de discapacidad y ausentismo laboral o escolar, porque predomina en adultos con capacidad productiva. Por lo tanto, los costos de atención son elevados porque muchas veces, en la mayoría de los casos, se requieren cirugías, largos periodos de hospitalización y también largos periodos de licencia médica. Esta enfermedad está incluida en la iniciativa de la Organización Panamericana de la Salud para la eliminación de 30 enfermedades en la cual este organismo se propuso eliminar en la región de la América del 2030. Estas 30 enfermedades donde está incluida la equinocosis quística. El periodo de incubación es largo, es silente y extenso. No hay ninguna manifestación de la enfermedad por año desde la niñez y adultez. Y de ahí la complicación que presenta esta enfermedad para ser detectada. Eh, si es detectada en niños o en adolescentes, implica la presencia de un ciclo activo en la región o en el lugar donde se detectó el caso. El diagnóstico es complejo, por lo tanto no es estandarizable y depende de la relación que establezca el quiste con los órganos, porque el quiste va a ir creciendo y generando un efecto masa en la zona y ahí, de acuerdo a la relación que tenga o en el lugar donde esté específicamente, va a generar las complicaciones. Yo siempre doy el ejemplo de personas que en la adultez, como dije más arriba, en la etapa productiva, cuando tienen 30, 40 años, desarrollan la enfermedad, pero
viven en regiones urbanas, pero ya olvidaron quizás que en su niñez tuvieron relación con zonas en donde se faenaban animales o zonas rurales, y por lo tanto a veces es difícil establecer ese nexo epidemiológico dado este extenso periodo de desarrollo de la enfermedad. Vamos a ver ahora la situación en la región de la América y para ello contamos con un informe que contiene los casos desde el 2019 al 2021 para 3 años en la región de las Américas, con casos confirmados en Perú, en Argentina y Chile. En este informe se observa que el 79,4% de los casos ocurrieron en Perú, el 12% en Argentina y el 8,6% en Chile. De estos 9.511 casos, 1.500, es decir, el 15%, 16%, ocurrieron en menores de 15 años. Y la enfermedad fue responsable por 111 muertes, un 28% en Perú, perdón, un 68% en Perú, un 28% en Chile y un 2,7% en Arica. Y ahí se puede ver el gráfico de la evolución a la izquierda de los casos en la América para los años 2009 a 2021 y el periodo analizado ahí de los últimos 3 años, 2019, 2020 y 2021, y al lado, en la parte derecha, está la situación de Chile en comparación con nuestros vecinos de Perú y de Argentina. Vamos a ver ahora la situación epidemiológica nacional. Para un informe del Departamento de Epidemiología que comprende los años 2019 a 2023, se confirmaron 2.079 casos, y de estos el 8,7% ocurrió en menores de 15 años. La tasa promedio nacional para la enfermedad es de 2,12 por 100.000 habitantes y como ustedes pueden ver en la imagen de la izquierda, las regiones más afectadas son Aysén, Coquimbo, Magallanes, Ñuble, Los Ríos, la Araucanía y Los Ríos. Ahí se puede ver en color más rojo la región de Aysén como la más afectada. Las regiones que están en color anaranjado le siguen, las regiones en color amarillo continúan y las regiones en color verde son las que presentan la menor cantidad de casos. En el norte destacó Coquimbo, con una tasa de un 24,4% para el año 2023. Y en la imagen de la derecha se observa la evolución, aquí post pandemia, a partir del año 2021, un ascenso de casos, y el último registro da cuenta del 2023 con 651 casos y una tasa a nivel nacional de 3,3 casos por 100.000 habitantes. Ahora les voy a conversar respecto de este organismo de salud veterinaria de la OPS, Panaftosa, que es el que ha dado las directrices a nivel regional, a nivel de las Américas, para la eliminación y el respectivo plan de acción para esta enfermedad en un periodo de una década para 2020 a 2029. Esto está coordinado por este organismo y corresponde a una estrategia sudamericana donde Chile participa, también Brasil, Argentina, Paraguay, Perú y Uruguay. Entonces, estas directrices detallan cómo los países pertenecientes alcanzarán sus metas y las intervenciones estratégicas que van a permitir interrumpir el ciclo de transmisión de la enfermedad para reducir su incidencia y prevalencia. Entonces aquí ustedes pueden ver la portada de este documento vigente y el objetivo es eliminar la enfermedad como problema de salud pública y establece 4 ejes de intervención principales con lo primero, el fortalecimiento de la vigilancia en humanos y también en animales, luego la atención de los casos humanos, las intervenciones en los animales, por ejemplo en los perros, en los animales de ganadería y la educación sanitaria de la población con el objetivo específico de reducir la incidencia y la prevalencia de esta enfermedad. Y de aquí se establece como estrategia generar una mesa técnica integrada, porque estos temas naturalmente se tienen que tratar de forma integrada, porque no es solo la salud humana la que incide acá, esto está bajo la perspectiva de una salud y por lo tanto se entiende esta interrelación entre el ambiente, la salud animal y la salud humana. Y de esta mesa forman parte diferentes personas que tienen que ver con el ISP, por ejemplo, su sección de parasitología, el control de zoonosis y vectores, el departamento de epidemiología que lleva la vigilancia de los casos, nosotros que pertenecemos al departamento de enfermedades transmisibles que vemos lo que tiene que ver con la salud en humanos, las unidades de redes que tienen que ver
cómo se va a articular las acciones para el tratamiento de esta enfermedad y el seguimiento de los casos y el diagnóstico también, y las unidades de atención primaria también, que es la puerta de entrada al sistema. Y por lo tanto es un trabajo colaborativo donde continuamente se están generando estrategias para la vigilancia, la prevención y el control de la enfermedad. Y algunas iniciativas, por ejemplo, son la desparasitación de perros en APS, las fosas que se entregan en algunos lugares para la correcta disposición de vísceras, la educación y la comunicación de riesgo, los tamizajes ecográficos que se han hecho, entre otras medidas. Y con todo esto se genera un plan en donde hay metas para el nivel nacional, y eso está actualmente prácticamente finalizado. Esta enfermedad también está incluida como directriz nacional en la Estrategia Nacional de Salud. Es una enfermedad priorizada dentro de las enfermedades zoonóticas. Nosotros del Departamento de Enfermedades Transmisibles participamos, como les comenté, en la salud humana, y uno de los resultados esperados es fortalecer la detección precoz y el tratamiento oportuno. Las unidades que tienen que ver con zoonosis hacen vigilancia en animales, las unidades relacionadas con la vigilancia en humanos hacen la vigilancia a través de los distintos dispositivos donde se notifican los casos, como vamos a ver más adelante. Y también hay toda una acción ambiental que es importante tener presente, es decir, una estrategia integrada y articulada por distintas unidades con un objetivo común, que es eliminar la enfermedad. Y el marco normativo para la vigilancia específicamente y la notificación de estos casos lo establece el decreto 7, como ustedes saben, y esta ahí califica como una enfermedad obligatoria, de notificación obligatoria diaria. Actualmente está vigente desde 2015 una circular para la vigilancia que establece las definiciones de casos, los criterios diagnósticos, los casos probables, la definición de caso confirmado, la definición de recidiva o de reinfección, y los diferentes procedimientos para confirmar cada caso. Les comento que esta circular muy prontamente va a ser actualizada, pero estamos en espera de que eso ocurra, pero se van a corregir algunos aspectos que se han evidenciado. Ahora les presento lo que tiene que ver con lo que nosotros vemos acá en el Departamento de Enfermedades Transmisibles, específicamente la atención a los casos humanos, y para esto hay un plan de acción nacional. El problema de salud está priorizado por el Departamento de Enfermedades Transmisibles y el eje estratégico es mejorar el acceso a la atención. Y el resultado esperado es fortalecer la accesibilidad al diagnóstico, a la atención del tratamiento, tanto farmacológico como quirúrgico, y el seguimiento de los pacientes. De ahí se desprenden líneas de acción que van enfocadas a mejorar y fortalecer la capacidad de la red asistencial para la atención de las personas, fortalecer la capacidad resolutiva de los diferentes niveles de atención y desarrollar y fortalecer la capacitación para el manejo clínico y control en las personas. De aquí se desprenden actividades que actualmente están conformando esta base, como les comenté, para que esto en el corto plazo ojalá se transforme en un programa, eh, con actividades que tienen que ver con elaborar y mantener actualizados documentos normativos acerca de la atención del paciente para esta patología, promover la capacitación continua, consolidar un trabajo coordinado tanto con los servicios de salud como las Cerevis para fortalecer las líneas de diagnóstico y tratamiento, y mantener líneas de trabajo colaborativo con los especialistas a nivel nacional, con instituciones internas o externas como el ISP y con organismos internacionales. Y respecto de los documentos que están actualmente vigentes, primero tenemos este informe de la situación a nivel nacional que caracteriza la información respecto del acceso, la disponibilidad, el tratamiento y seguimiento para la prevención de la enfermedad, y la orientación técnica que actualmente está vigente, en donde se entregan las herramientas para la identificación de manifestaciones clínicas, para el diagnóstico de la derivación oportuna, el manejo clínico adecuado y el seguimiento. Y vamos ahora a dar detalles respecto de la orientación técnica, que es algo que puede ser de importancia para ustedes que están en la primera línea de atención al paciente.
Vamos a ver entonces detalles de la orientación técnica. La orientación técnica primero establece la presentación clínica, en donde da cuenta de que un alto porcentaje de estos casos van a ser asintomáticos y por lo tanto el hallazgo en muchas ocasiones es accidental al realizar imágenes por otros temas de salud. La presentación en general es de un quiste único, sin embargo también va a haber ocasiones en que van a observarse quistes múltiples. Entonces, esta presentación clínica depende tanto de la localización del quiste como su tamaño, por este efecto de masa que les comenté, en donde el quiste mismo desplaza estructuras circundantes. La localización puede ser en cualquier órgano, pero es predominante en hígado y luego en pulmón. Es predominante en hígado porque cuando la persona adquiere el parásito, lo ingiere, pasa a través de la mucosa gástrica a la circulación portal y el primer filtro que encuentra es el hígado. Luego, si logra pasar el hígado este material parasitario, puede alojarse en el pulmón. Luego, si pasa el pulmón, puede alojarse en cualquier parte del cuerpo también, como vamos a revisar. Pero lo predominante es hígado y luego pulmón. Por lo tanto, se debe siempre sospechar ante la presencia de una masa quística, especialmente en abdomen o tórax. Y también tener presente que puede ocurrir la rotura de este quiste hidatídico, ya sea en forma espontánea, por aumento del tamaño, o en forma traumática o en un acto quirúrgico. Por lo tanto, los síntomas van a depender siempre de la localización. Si es a nivel hepático, va a dar dolor en la zona y complicaciones relacionadas al hígado. O si es pulmonar, claro, pueden haber síntomas relacionados a la parte respiratoria, en donde incluso puede haber esto que se denomina vómica hidatídica, en donde la persona expulsa el resto del quiste a través de la boca. Y el diagnóstico diferencial siempre es importante tenerlo presente por masas que pueden ser benignas o malignas o abscesos en estos casos. El diagnóstico siempre tiene que ver con los antecedentes epidemiológicos de exposición y aquí les destaco como muy importante el lugar donde la persona vivió, nació los primeros años de su vida. Como revisamos, esta es una enfermedad que se extiende por un largo periodo de su desarrollo y por lo tanto siempre es importante ir a buscar la historia. El diagnóstico va a depender de las manifestaciones clínicas, del examen físico, de las imágenes y del laboratorio mediante observación microscópica, la detección de anticuerpos, técnicas moleculares o la observación directa en una cirugía. La detección por imágenes es relevante porque la ecografía se sitúa como uno de los métodos más clásicos para evidenciar esta enfermedad. Es un método de elección porque es de bajo costo, es accesible y presenta múltiples ventajas para la ubicación abdominal, que es la que más ocurre. Múltiples ventajas pueden ser que es fácil capacitar, por ejemplo, a grupos de personas para que la puedan aplicar y también se puede aplicar tanto intra o extramuro. A diferencia de, por ejemplo, la radiografía de tórax, que es lo mayormente ocupado en la hidatidosis pulmonar, y las otras imágenes como el TAC o la resonancia magnética, que estas últimas se reservan para casos seleccionados y como complementarias a la radiografía de tórax. Entonces, todo caso en donde se sospecha a nivel hepático, ecografía, a nivel pulmonar, radiografía de tórax. Y esta es la clasificación ecográfica de la OMS, en donde ellos se basaron en otras clasificaciones y estandarizaron este tema. Y aquí es de importancia que el quiste pasa de una fase inicial de actividad para luego transicionar a una fase inactiva. Entonces tiene toda una trayectoria de desarrollo este quiste y las de importancia son las fases uno, 2 y 3, en donde el quiste va a estar mayormente activo. Y aquí en función del tamaño se va a determinar si es que el tratamiento es mediante cirugía o mediante fármaco. Y también es siempre importante tener presente que estas fases inactivas básicamente van a requerir un control con evolución y establecer los diagnósticos diferenciales. Hay un porcentaje no menor que presenta esta fase inactiva del quiste, donde básicamente el quiste pasa a ser un componente sólido.
y por lo tanto esta clasificación ecográfica en la mayoría de los casos va a determinar la decisión terapéutica. Y hay aquí algunas imágenes que fueron extraídas del curso virtual de la patología que está disponible en OPS. Ustedes lo pueden realizar mediante el enlace que les dejo ahí. Estas imágenes presentan estos signos patognomónicos en donde, por ejemplo, en la etapa 1, C1, se observa esta doble pared o el signo de nevado al mover el paciente. En la etapa C2 se observa en la ecografía esto que se menciona ahí como en forma de panal de abeja o rueda de carro. Y por lo tanto, esa es la importancia de esta clasificación ecográfica que permite detectar casos. El laboratorio es relevante, principalmente la detección por métodos de laboratorio abarca los métodos parasitológicos mediante la observación microscópica. Esta muestra puede ser mediante en una misma cirugía o punción, a lo que se agrega el análisis de la fómica o la orina, en donde lo que se busca son la morfología del parásito y estos ganchos característicos. Están los métodos serológicos también, en donde son aquí relevantes ELISA y Western blot. Sin embargo, como vamos a revisar, la negatividad de una prueba serológica no descarta la presencia del quiste. Y también los métodos moleculares que permiten apoyar la confirmación del diagnóstico y precisar principalmente la especie de Echinococcus que está involucrada. Hay otras también como los test rápidos, pero como les mencioné, las pruebas serológicas no descarta la presencia de un quiste hidratídico si esta es negativa, porque se requiere la salida de material fuera del quiste para que se genere una respuesta inmunológica y la prueba serológica se active. Y como vimos, hay estadios, como el primer estadio en donde el quiste puede estar completamente cerrado sin eliminación de material al organismo, o los últimos estadios en donde el quiste está prácticamente sólido, en donde no se va a dar esta actividad para ser detectada por pruebas serológicas. Y también depende de la ubicación del quiste, porque si el quiste no está en relación con estructuras que puedan determinar que se genere material circulante, también la prueba serológica puede ser negativa. Pero están definidos los algoritmos para esto, que van a ustedes profundizar más en la siguiente presentación, pero básicamente tiene que ver con que en pacientes adultos la prueba de ELISA puede descartar el diagnóstico, pero la confirmación siempre va a tener que realizarse con una prueba de Western blot. Y en paciente pediátrico, tanto la confirmación como el descarte se realizan con las pruebas serológicas de Western blot. Y por lo tanto, la prueba de ELISA es considerada de tamizaje o screening y la prueba de Western blot, como se puede ver, para confirmación. Y las pruebas de ELISA permitirían el seguimiento de los casos, porque muchas veces estos pacientes permanecen con estos títulos presentes por un tiempo más luego de resolver la- el tratamiento. Hay una circular que es relevante, que es la actualmente vigente, que define lo que es un caso confirmado. Y para que un caso sea confirmado, tiene que cumplir uno o más de los criterios que se ven en pantalla. Primero, la detección de anticuerpos circulantes evaluado con ELISA y posteriormente confirmado con una prueba de alta especificidad, con Western blot, los métodos parasitológicos, la observación microscópica, la detección de morfología en piezas quirúrgicas y los métodos moleculares como revisamos el PCR. Y esta circular vigente define lo que es un caso probable, en donde aquí entran las imágenes por los distintos métodos, ecografía, radiografía, TAC o resonancia nuclear magnética, y la detección de anticuerpos por ELISA. Como les dije, estamos en un periodo de esto se está revisando y posteriormente en el corto plazo debería haber una actualización de estos criterios de confirmación por parte del Departamento de Epidemiología. El tratamiento va a depender de la localización, del tamaño, del número de quiste y de la presencia de complicaciones. Las opciones de tratamiento incluyen tres: la cirugía, la terapia farmacológica y a veces solo observación y seguimiento. Casi siempre la primera opción es la cirugía, que se complementa con el tratamiento farmacológico.
pero todo esto va a depender sin duda de las características individuales del paciente. Entonces, el tipo de terapia se da según si el paciente es sintomático o con quistes hidratídicos complicados, o si los portadores son asintomáticos con sus quistes hidratídicos. Como les comenté, la persona puede pasar años sin presentar síntomas por la enfermedad. El tratamiento farmacológico es importante tener presente estas contraindicaciones y es necesario, por lo tanto, hacer un seguimiento del paciente con pruebas para ir determinando que el fármaco no genere reacciones adversas en las personas. A todos los pacientes que son diagnosticados tienen que tener una radiografía de tórax y una ecografía abdominal y se debe asegurar que sean evaluados posteriormente en nivel secundario por especialistas para que se inicie el tratamiento farmacológico y se vean las otras alternativas terapéuticas. Acá hay un algoritmo de decisión que básicamente divide los casos activos, como revisamos, y los casos inactivos. Esto es para el manejo de la mayoría de los pacientes que presentan la localización hepática del quiste. Aquí se observa que según el tipo de lesión, uno, 2 o 3, ahí se decide en función del tamaño. Si el tamaño es menor a 5 centímetros, la conducta debería ser el tratamiento farmacológico por 90 días y luego ir con un control ecográfico a los 3, a los 6 y a los 12 meses. En estos controles se va observando la evolución. El paciente puede continuar asintomáticos con un quiste sin cambio y estable, y eso continuaría posteriormente con un control ecográfico anual. Por otra parte, pueden haber pacientes que tengan cambios involutivos del quiste, es decir, que el quiste cada vez vaya disminuyendo, y esto amerita control ecográfico más seguido, cada 6 meses. Y también van a haber aquellos pacientes que van a experimentar un crecimiento del quiste, es decir, fracasa esta terapia farmacológica, se observan crecimientos mayores al 25% anual y eso ya ameritaría la decisión de una cirugía. Lo mismo para aquellos tipos de lesiones que sobrepasan los 5 centímetros. Se sugiere cirugía y estas cirugías llevan una profilaxis 12 horas previa a la cirugía y posterior a la cirugía la instalación de medicamentos nuevamente por 90 días, al igual que al inicio, con los controles respectivos de ecografías cada 3, 6 y 12 meses. La conducta es distinta para estas lesiones, como les comenté, 4 o 5, las lesiones 4 mayormente sólidas o las 5 que ya están en casi 100% sólidas, en donde fundamentalmente es relevante el diagnóstico diferencial, en donde probablemente va a ser necesario imágenes adicionales y ahí evaluar si el paciente continúa sintomático con un control ecográfico anual o sintomático. Y eso va a requerir cirugía y el mismo protocolo para los casos anteriores. En cambio, aquellas personas que presentan una lesión tipo 5 sólida en su totalidad requeriría más que nada un control ecográfico anual y una conducta de observación. Por lo tanto, hay 5 puntos importantes. Primero, tener presente el tipo de lesión de acuerdo a esta característica, de acuerdo a esta fase de la 1 a la 5 que OMS ha impartido. El tamaño del quiste, eso orienta la decisión de decir fármaco o cirugía, tener presente los diagnósticos diferenciales y los controles ecográficos para ir revisando la evolución. Hay personas que van a requerir tratamiento farmacológico exclusivo y eso va a ser, se sugiere que sean los casos asintomáticos con quistes hepáticos menores a 5 centímetros o en quistes pulmonares también menores a 5 centímetros que no estén en contacto con la pleura visceral. Ahí, como les comenté, el tratamiento es con albendazol, tanto en adultos como en niños, por 90 días, y de ahí la importancia de que sean evaluados por especialistas, dado que esto requiere un continuo evaluación con exámenes cada 15 o 30 días, con perfil hepático, hemograma y creatinina para revisar si es que el fármaco produce reacciones no deseables. El tratamiento quirúrgico va a depender, como vimos, si este quiste hepático es mayor a 5 centímetros, si el paciente se encuentra sintomático y en aquellos quistes hidratídicos complicados que generan accesos, roturas o se abren a la vía biliar o bronquial en caso hepático o pulmonar. Y van a haber ciertas premisas, se define en la orientación técnica para los candidatos a cirugía, en donde, claro, el objetivo va a ser erradicar el parásito, evitar la recidiva,
resolver complicaciones y disminuir la mortalidad. Hay pacientes que tienen varios quistes y ahí, claro, la decisión de cirugía la tiene que revisar cada médico en base a la individualidad. Y aquí es relevante que los quistes que son extraídos en actos quirúrgicos sean enviados tanto a anatomía patológica, pero también al Instituto de Salud Pública para todos los estudios que tienen que ver con la vigilancia respecto de los genotipos que hay en el país y en la región. Y para ello esta orientación técnica en su anexo presenta un formulario para que es llenado y mediante esto se envían estas muestras al Instituto de Salud Pública. Como les comenté, hay una quimioprofilaxis que es para el tratamiento quirúrgico, una preoperatoria 12 horas antes y una postoperatoria que sigue los mismos términos del tratamiento con 90 días continuos de tratamiento con fármaco oral. Y el paciente debe ser siempre derivado a especialista, ya sea de parasitología, infectología, pediatría o internista, para que posteriormente, luego de la cirugía, se sigan con controles y exámenes de laboratorio frecuentemente. Hay otras localizaciones, como les comenté, puede ser hepática, puede ser pulmonar, pero también la localización ósea, que es poco frecuente, pero es una de las formas más severas. Generalmente puede afectar vértebras, huesos largos, el fémur, tibia, la pelvis, en realidad cualquier hueso y es de diagnóstico difícil, pero se identifica en forma casual cuando hay lesiones que no están explicadas por otras causas. Aquí sí es relevante el TAC o la resonancia magnética para el diagnóstico de los casos. Y en general, lamentablemente, el tratamiento a veces involucra la extirpación completa de la lesión con un amplio margen sano. El tratamiento es con albendazol, pero se utiliza de manera complementaria a la cirugía o en lesiones que a veces son inoperables, dado que como ustedes saben, la acción del fármaco en el tejido óseo muchas veces es inefectiva. Se recomienda, por lo tanto, el tratamiento quirúrgico bajo criterios oncológicos y se sugiere mantener un seguimiento continuo por especialistas y equipos multidisciplinarios. Van a haber otras localizaciones que son no hepáticas, pero sí abdominales y se siguen los mismos criterios que para los quistes hepáticos. Y en otras localizaciones se sugiere la evaluación por especialista del órgano afectado. Por ejemplo, si es cardíaco con cardiólogo o así, dependiendo de la localización para que se define el tratamiento más adecuado. Finalmente hay un seguimiento, como ustedes pudieron ver en los algoritmos, hay seguimientos clínicos, imagenológicos y serológicos al tercer, al sexto y al año. Y ahí se orienta las divisiones terapéuticas según si el paciente está sintomático, sigue con un control ecográfico anual y con un seguimiento de hasta 10 años post-tratamiento. Y si los controles revelan cambios en el quiste involutivo, se continúa con controles cada 6 meses, un control más frecuente. Si el paciente está asintomático o presenta quistes asintomáticos que crecen mayor a 5 centímetros, como revisamos, se debe indicar el tratamiento quirúrgico. Y la supervisión de la farmacoterapia es relevante el seguimiento por las reacciones adversas, como revisamos. El estudio de contacto también es muy importante. Como les comenté, esto se trata desde una perspectiva integrada. Al haber un caso notificado, van a acudir personas a revisar el núcleo familiar o si las personas que viven bajo el mismo techo de una persona diagnosticada con idiotiosis. Se determina cuál es la unidad epidemiológica positiva para el caso y se busca a aquellas personas que tengan antecedentes familiares y que hayan vivido en la misma vivienda o entorno donde se esté sospechando la transmisión de la enfermedad. Y aquí hay actividades que derivan para estas personas, que son estos contactos a quienes se les podría solicitar ecografía abdominal, radiografía de tórax y serología, una evaluación clínica epidemiológica, se le va a entregar la educación respecto de los riesgos de la enfermedad y frente a hallazgos se derivarían también al especialista. Y aquí finalmente les dejo un flujograma del manejo terapéutico y seguimiento que resume todo lo que hemos visto para personas sintomáticos o asintomáticas y este flujograma está presente en los anexos de la orientación técnica que está disponible en la página web de DIPRESE para consulta
posteriores. Aquí les dejo la bibliografía y les agradezco su atención. Gracias, Jorge, por tu completa presentación. Tenemos acá ya algunas preguntas. ¿Qué especialista debiera ver al paciente en nivel secundario? En nivel secundario pueden ser diferentes especialistas, parasitólogos, internistas, infectólogos. Cualquiera de estos especialistas puede tomar el caso, iniciar el tratamiento y seguir con las acciones que correspondan. Gracias. Otra pregunta. ¿Qué debe hacer un médico de APS que sospecha un caso de hidatidosis? Acá es fundamental tener presente los antecedentes epidemiológicos, los antecedentes de exposición y tener en cuenta los exámenes que se mencionaron, que es enviar al paciente de acuerdo a donde se esté dando la sintomatología, si es a nivel abdominal o de tórax, su respectiva ecografía abdominal o su radiografía de tórax, enviar a solicitar la serología y en base a eso posteriormente notificar el caso. Otra pregunta. ¿Cuál es la importancia del envío a ISP de muestras de quistes obtenidas durante el procedimiento quirúrgico? ¿Y cuándo deben enviarse? Las muestras de quistes que se detecten en el acto quirúrgico siempre deben enviarse al ISP. Ocurre que muchas veces se envía solo anatomía patológica y no se envía a ISP y esto es muy relevante porque permite, como se comentó, establecer la genotipificación de los parásitos que están presentes y también confirmar el diagnóstico. Por ello es que nosotros promovemos que se envíen las muestras al ISP, dado que al revisar esta actividad se ha visto que muchos médicos pediátricos derivan casi siempre, pero médicos adultos muchas veces no han estado derivando estas muestras al ISP. Y a propósito de lo mismo en relación a las muestras al ISP, dice, respecto al estudio parasitológico para hidatidosis, este examen puede ser solicitado directamente desde APS utilizando el formulario general de envío de muestras clínicas para estudios parasitológicos del ISP y en caso de que sí se pueda solicitar desde APS. ¿Cómo debe realizarse el envío de la muestra? Considerando que el formulario indica en la dirección del ISP, Maratón 1000, ¿debe gestionarlo el CEFAM o puede llevarlo directamente el paciente? Claro, esto va a ser de acuerdo a los procedimientos locales que tengan instaurado cada centro para el envío de muestras, pero estos exámenes deberían ser gratuitos en el ISP y deberían enviarse de acuerdo a los protocolos para muestras de que tengan en el centro. Yo creo que la doctora puede posteriormente profundizar más en este tema, pero debieran desde todos los centros tener la posibilidad de enviar muestras al ISP para el examen serológico. Ahí parece que la doctora puede intervenir en esta parte más clínica. Sí, sí. Hola, buenos días todavía. La verdad es que ahí es un poco complejo, ¿ah? Eh, porque ustedes saben que el APS se maneja por canastas. Entonces, la serología de hidatidosis no está disponible en la APS. ¿Ya? Ahora, todo va a depender, por ejemplo, acá, nosotros, Servicio de Salud Viña del Mar Quillota, sí, digamos, hemos definido que pueden, pero ellos toman la muestra y la mandan acá al Frique. Nosotros acá como Hospital Gustavo Frique hacemos la serología y luego la mandamos a confirmar. Pero eso no ocurre en todas partes. O sea, Marisabel Jersic en alguna ocasión habló de que creo que hay 9 hospitales que realizan la serología. El resto, todo se manda a ISP. Entonces, yo creo que hay una dificultad para solicitar la muestra desde APS, porque no está en la canasta. Entonces, en ese caso, yo sugiero que si está la sospecha clínica, epidemiológica e imagenológica, deriven con eso a la atención secundaria. Y en la atención secundaria pedirán la serología. Gracias, doctora Villalón, por la Gracias, doctora. aclaración. Y voy a dejar una última pregunta para Jorge. Hay otra pregunta, pero yo creo que la voy a dejar para luego de la presentación de la doctora Villalón, porque efectivamente es más clínica. Jorge, esta última pregunta dice, si es asintomático, ¿cuándo debo sospechar de hidatidosis?
Básicamente cuando se tienen en cuenta estos antecedentes epidemiológicos y de nexo epidemiológico con lugares donde, por ejemplo, se faenaban animales y se alimentaban perros del sector con estas vísceras, donde se dieron esas prácticas y la persona estuvo relacionada con estos contextos. Muchas gracias, Jorge. Ahora voy a parar la grabación.